Santa Coleta de Corbie. Había una pequeña celda de piedra, tapiada casi por completo, con apenas una ventana estrecha que dejaba entrar un hilo de luz. Dentro de ese espacio diminuto, una mujer joven permanecía arrodillada, con los ojos cerrados y las manos juntas sobre el pecho. No había muebles, no había adornos, solo un crucifijo de madera colgado en la pared, una manta raída sobre el suelo frío y el silencio más denso que cualquier ser humano pudiera soportar. Afuera, la vida seguía su curso, los mercaderes voceaban sus productos, las carretas pasaban traqueteando por los caminos de tierra, los niños jugaban entre los charcos, pero ella no escuchaba nada de eso. Había decidido encerrarse, había pedido que sellaran la puerta con ladrillos y argamasa, no como castigo, no como penitencia impuesta, sino como una decisión libre, profunda, radical, nacida de una convicción que muy pocos en su tiempo lograban comprender. Esa mujer se llamaba Coleta, y su historia, que esta noche te voy a contar con calma, es una de las más extraordinarias que ha dado la fe cristiana. Porque Coleta no fue una santa de templos dorados ni de discursos grandilocuentes. No nació en un palacio ni fue educada por los mejores maestros de su época. Fue una mujer pequeña, frágil en apariencia, nacida en un rincón humilde de Francia, que un día decidió que el mundo necesitaba volver a lo esencial, y para demostrarlo, primero tuvo que despojarse de todo, de absolutamente todo, incluso de la libertad de caminar bajo el cielo abierto. Pero antes de llegar a ese momento, antes de que la puerta de su celda fuera sellada y el mundo quedara del otro lado, hubo una infancia, una familia, un pueblo y una época convulsa que moldearon el corazón de esta mujer hasta convertirla en una de las reformadoras más importantes de la vida religiosa en Europa. Así que respira hondo, acomódate donde estés y deja que esta historia te envuelva poco a poco, como una manta suave en una noche larga. Duerme profundo si el sueño te llama, que la historia seguirá aquí, cuidándote. Coleta nació en el año 1381 en un pequeño pueblo llamado Corbie, en la región de Picardía, al norte de Francia. Era un tiempo difícil. Europa entera estaba atravesada por guerras, hambrunas y una profunda crisis espiritual. La llamada Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra había dejado los campos destrozados, las aldeas saqueadas y los corazones de la gente llenos de miedo e incertidumbre. La peste, esa sombra terrible que había arrasado el continente décadas antes, todavía dejaba su huella en las familias, en los cementerios desbordados, en el recuerdo colectivo de una muerte que no distinguía entre ricos y pobres. Y como si eso no bastara, la iglesia misma estaba dividida. En ese momento existían dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, y los fieles no sabían a quién seguir, a quién creer, a quién obedecer. Era lo que los historiadores llamarían después el Gran Cisma de Occidente, una herida profunda en el corazón de la cristiandad que duró décadas y que dejó a muchos creyentes desorientados, confundidos, sedientos de algo auténtico. En medio de ese panorama sombrío nació Coleta. Sus padres, Roberto Boilet y Catalina, eran personas sencillas, trabajadoras, devotas. Roberto era carpintero en la abadía de Corbie, un oficio humilde pero respetado en aquella comunidad pequeña donde la vida giraba alrededor del monasterio benedictino que dominaba el pueblo. Catalina, su madre, era una mujer de fe profunda, que había esperado durante muchos años el nacimiento de un hijo. Se dice que cuando finalmente quedó embarazada, ya no era joven, y que vivió ese embarazo como un regalo inesperado de Dios, como un milagro tardío que llenó de alegría su hogar. Por eso, cuando la niña nació, la llamaron Nicolette, en honor a San Nicolás de Mira, aquel obispo generoso cuya memoria se asociaba con los dones inesperados y la providencia divina. Con el tiempo, ese nombre se acortaría cariñosamente a Coleta, y así es como el mundo la recordaría para siempre. La infancia de Coleta transcurrió entre las paredes de aquella casa modesta y las calles empedradas de Corbie. Era una niña callada, observadora, con unos ojos grandes que parecían absorberlo todo sin prisa. No era de las que corrían gritando por las plazas, ni de las que buscaban la compañía ruidosa de otros niños. Prefería los rincones tranquilos, los momentos de silencio junto a su madre, las historias de santos que le contaban antes de dormir, y esas historias, precisamente, fueron las que sembraron algo muy hondo en su corazón, porque Coleta no las escuchaba como simples cuentos,
Las escuchaba como verdades vivas, como caminos posibles, como invitaciones a una vida diferente. Desde muy pequeña mostró una inclinación especial hacia la oración y la vida interior. Se dice que a los 4 años ya se retiraba a rezar sola, con una concentración inusual para su edad. A los 7 comenzó a practicar pequeños ayunos voluntarios y a buscar momentos de soledad para hablar con Dios. Sus padres, lejos de alarmarse, observaban con asombro y ternura esa inclinación espiritual que parecía tan natural en ella como respirar. Pero la vida, como siempre, tiene sus estaciones oscuras, y la de Coleta llegó temprano. Siendo todavía adolescente, perdió a sus dos padres, primero a su madre y poco después a su padre. Aquel carpintero bueno que había trabajado toda su vida en la abadía dejó este mundo llevándose consigo el último refugio de la infancia de Coleta. De pronto, la joven se encontró sola en el mundo, huérfana, sin más familia que su fe y sin más herencia que el ejemplo de sus padres. Y aquí es donde debes saber algo importante. Antes de continuar con la historia de Coleta, quiero pedirte algo. Detente un momento, solo un momento. Deja a un lado el ruido que has traído del día. Las preocupaciones, los pendientes, las conversaciones inconclusas, las pantallas que parpadean sin cesar pidiendo tu atención. Todo eso puede esperar. Esta noche no necesitas resolver nada. Esta noche solo necesitas estar aquí, escuchando. Lo que estás a punto de seguir escuchando no es una historia cualquiera. No es un relato inventado para entretener. Es la vida real de una mujer que existió, que sufrió, que amó con una intensidad que trasciende los siglos. Y merece ser escuchada con el corazón abierto, con la misma atención con la que se escucha el latido propio en la quietud de la noche. Si esta forma de contar historias te hace bien, si sientes que este espacio te acompaña en tus noches, te invito a suscribirte a nuestro canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que sigas encontrando aquí un refugio cada vez que lo necesites. Déjanos un me gusta, porque con ese pequeño gesto nos ayudas a seguir compartiendo estas vidas que merecen ser contadas. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche y qué hora marca tu reloj en este momento. Nos encanta saber que hay alguien al otro lado, en otra ciudad, en otro país, quizás en otro continente, compartiendo este mismo silencio. Ahora sí, ponte cómodo, respira despacio, deja que el aire entre y salga sin esfuerzo, y quédate aquí, con Coleta, con su historia. Si el sueño llega, déjalo venir. La historia seguirá sonando como un arroyo tranquilo, y si aún estás despierto, mejor todavía, porque lo que viene es hermoso. Duerme profundo. Decíamos que Coleta quedó huérfana siendo muy joven. El abad de Corbie, que había conocido bien a su padre y que veía en la joven una vocación sincera, se convirtió en su tutor. Y desde ese momento, Coleta comenzó a buscar su lugar en el mundo. Pero no un lugar cualquiera. No buscaba un oficio, ni un matrimonio, ni una posición social. Buscaba algo mucho más difícil de encontrar, el modo exacto en que Dios quería que ella viviera. Primero intentó con las beguinas, aquellas comunidades de mujeres piadosas que vivían juntas sin votos formales, dedicadas a la oración y al servicio, pero Coleta sentía que aquello no era suficiente. Había algo más profundo que la llamaba, algo más radical, más despojado. Entonces probó con las benedictinas, entrando en un convento donde la regla era estricta y la vida comunitaria exigente. Tampoco encontró ahí lo que buscaba. Después se acercó a las clarisas urbanas, aquellas religiosas que seguían el espíritu de Santa Clara de Asís, pero que, con el paso de los siglos, habían relajado considerablemente su forma de vida. Y fue justamente ahí, en ese contacto con la tradición clarisa, donde algo comenzó a despertar en el corazón de Coleta. No encontró lo que buscaba en esos conventos, pero encontró algo quizá más importante: la intuición de lo que esos conventos habían sido alguna vez y de lo que podrían volver a ser. Porque hay que entender algo del contexto de aquella época. Las órdenes religiosas fundadas con tanto fervor en el siglo XIII, aquellas comunidades nacidas del fuego espiritual de Francisco de Asís y Clara de Asís, habían ido perdiendo poco a poco su radicalidad original. Lo que en un principio fue pobreza absoluta se había convertido en comodidad relativa. Lo que fue silencio contemplativo se había llenado de ruidos mundanos. Lo que fue entrega total se había diluido en costumbres tibias, no por maldad, no por hipocresía, sino por ese desgaste natural que el tiempo ejerce sobre todas las cosas humanas.
La regla original de Santa Clara, aquella que exigía una pobreza tan extrema que ni siquiera permitía que los conventos poseyeran bienes, había sido suavizada una y otra vez por sucesivos papas hasta convertirse en algo muy distinto de lo que Clara había soñado. Y Coleta lo sentía en los huesos, en el alma, en esa voz interior que no la dejaba en paz. Algo estaba roto, algo necesitaba ser restaurado, pero ella era joven, sin poder, sin nombre, sin influencia, solo una huérfana de un pueblo pequeño con un corazón demasiado grande para el mundo que la rodeaba. Fue entonces cuando tomó una decisión que asombró a todos los que la conocían. Pidió al abad de Corbie que la encerrara, no en un convento, no en una celda de castigo, sino en una pequeña habitación adosada a la iglesia parroquial, una reclusión voluntaria que en aquella época se conocía como la vida de reclusa o anacoreta. El abad, que conocía bien la firmeza de aquella joven, accedió y un día, ante la mirada atónita del pueblo entero, Coleta entró en aquella celda diminuta, se arrodilló y escuchó cómo los albañiles sellaban la puerta con piedra y cal. Tenía apenas 21 años. Imagínalo por un momento. Una mujer joven, en la flor de su vida, encerrándose voluntariamente en un espacio donde apenas podía dar unos pasos, sin salidas, sin paseos, sin el contacto directo con otro ser humano, salvo por la pequeña ventana que daba a la iglesia, desde donde podía recibir la comunión, y otra ventanita exterior por donde le pasaban algo de comida. El mundo quedó afuera, y dentro solo quedaron ella y Dios. Los primeros meses fueron de un silencio abrumador. Coleta rezaba, meditaba, ayunaba con una severidad que hoy nos parecería impensable. Dormía sobre el suelo duro, se alimentaba apenas con lo necesario para mantenerse viva y dedicaba cada hora del día y de la noche a la oración. Pero no era una oración plácida ni cómoda, era una lucha, una batalla interior contra sus propios miedos, contra las dudas que inevitablemente asaltaban su mente en la oscuridad, contra la tentación de rendirse y pedir que abrieran la puerta, porque la soledad extrema no es romántica, es dura, es despiadada, te enfrenta contigo mismo sin escapatoria posible. Y sin embargo, fue en esa soledad donde Coleta encontró lo que había estado buscando toda su vida. Poco a poco, en el silencio de aquella celda, comenzó a recibir visiones, apariciones que ella describió con palabras sencillas pero cargadas de una intensidad sobrecogedora. Vio a San Francisco de Asís, vio a Santa Clara, y ambos le pidieron lo mismo, que saliera de su celda y emprendiera la reforma de la Orden de las Clarisas, que devolviera a los conventos la pureza original de la regla, la pobreza radical, el silencio verdadero, la vida de oración sin concesiones. Coleta se resistió al principio, se sentía indigna, se sentía incapaz. Era una mujer sin estudios formales, sin conexiones políticas, sin más poder que su propia fe. Pero las visiones no cesaban, y cada vez eran más claras, más urgentes, más imposibles de ignorar, hasta que un día Coleta comprendió que no podía seguir escondida, que su encierro, que había sido un camino hacia Dios, se estaba convirtiendo en un refugio contra el mundo, y que Dios no la quería escondida, la quería en el camino, con los pies en el barro, enfrentando lo que había que enfrentar. Así que hizo lo impensable, pidió que derribaran el muro de su celda y salió. Imagina la escena, la luz del sol golpeándola en el rostro después de años de penumbra, el ruido del mundo entrando de golpe en sus oídos acostumbrados al silencio, el viento en la piel, la tierra bajo sus pies descalzos. Debió ser aterrador y liberador al mismo tiempo, como nacer de nuevo. Pero Coleta no salió para volver a la vida corriente. Salió con una misión que habría intimidado al más valiente de los hombres de su tiempo. Tenía que reformar una orden religiosa entera, y para eso necesitaba algo que parecía absolutamente imposible: la autorización del Papa. Recordemos que en aquella época la Iglesia estaba dividida. Había papas rivales, cada uno reclamando ser el legítimo sucesor de Pedro. La confusión era enorme, pero Coleta, guiada por una certeza interior que no admitía vacilaciones, se dirigió hacia Niza, donde residía el Papa Benedicto XIII, uno de los pontífices del cisma. Fue un viaje largo, peligroso, a través de una Francia devastada por la guerra. Una mujer sola, o acompañada apenas por un pequeño grupo de personas fieles, cruzando caminos inseguros,
durmiendo en posadas miserables, enfrentando el frío, el hambre y la desconfianza de quienes no entendían qué hacía una mujer así en los caminos. Cuando finalmente llegó ante Benedicto XIII, algo extraordinario sucedió. El Papa, que recibía a diario peticiones de reyes, obispos y nobles, escuchó a aquella mujer menuda con una atención que sorprendió a todos los presentes, y no solo la escuchó, le concedió todo lo que pedía. La nombró abadesa de todas las clarisas que quisieran abrazar la reforma, le dio autoridad plena para fundar nuevos conventos bajo la regla original de Santa Clara. Le entregó, en definitiva, un poder que ninguna mujer de su condición habría podido soñar. Los cortesanos murmuraban, los teólogos fruncían el ceño, los políticos eclesiásticos se preguntaban quién era aquella campesina audaz que había logrado en una audiencia lo que otros no conseguían en años de negociaciones. Pero Coleta no perdió tiempo en celebraciones. Tomó los documentos papales, los guardó con cuidado y emprendió el camino de regreso a Francia para comenzar la tarea más difícil de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente admirable y también realmente dura, porque una cosa es tener la autorización del Papa en un pergamino y otra muy distinta es lograr que la gente cambie. Coleta se presentó en conventos de clarisas con su propuesta de reforma y lo que encontró fue, en muchos casos, una resistencia feroz. Las religiosas que llevaban años viviendo con ciertas comodidades no querían renunciar a ellas. Las abadesas que tenían poder no querían cederlo. Los confesores y capellanes que se beneficiaban del sistema no querían que nadie lo alterara. Coleta fue rechazada, fue insultada, fue amenazada. En algunos conventos le cerraron las puertas en la cara. En otros, las religiosas se burlaron de ella abiertamente, llamándola ilusa, fanática, perturbada. Hubo quienes la acusaron de soberbia, de querer imponer su voluntad sobre los demás. Hubo quienes la denunciaron ante las autoridades civiles. Hubo momentos en que se quedó completamente sola, sin un lugar donde dormir, sin un bocado que llevarse a la boca, sin una sola voz amiga que le dijera que estaba haciendo lo correcto. Duerme profundo esta noche, sabiendo que incluso los caminos más difíciles tienen sentido cuando se caminan con fe. Pero Coleta no se rindió, nunca se rindió, y eso es quizá lo más asombroso de su historia, porque no era una mujer de hierro, era una mujer sensible, que sufría con cada rechazo, que lloraba en la oscuridad de las noches solitarias, que sentía el peso de la incomprensión como una piedra sobre el pecho, pero se levantaba, cada mañana se levantaba y seguía adelante. Su primer convento reformado lo fundó en Besançon, en la región del Franco Condado. No fue fácil. Las primeras monjas que se unieron a ella eran pocas y las condiciones eran de una pobreza extrema. No tenían casi nada. Dormían en el suelo, comían lo mínimo, vestían hábitos remendados y pasaban horas interminables en oración silenciosa. Pero había algo en aquella comunidad que atraía a quienes la visitaban, una paz, una alegría serena, una autenticidad que se sentía en el aire como un perfume invisible. Las mujeres que entraban en aquel convento no lo hacían por obligación ni por conveniencia social, lo hacían porque querían, porque sentían que allí, en esa pobreza radical, había una riqueza que el mundo no podía ofrecer. Y poco a poco, la reforma comenzó a extenderse. Un convento aquí, otro allá, mujeres que habían oído hablar de Coleta y que viajaban desde lejos para unirse a su movimiento. Monjas de conventos relajados que, tocadas por su ejemplo, decidían abrazar la regla original con todo lo que eso implicaba. La semilla que Coleta había plantado en la soledad de su celda comenzaba a germinar en tierra abierta. A lo largo de los años siguientes, Coleta fundaría o reformaría 17 conventos en Francia, Flandes y Saboya, 17 comunidades donde la regla de Santa Clara volvió a vivirse con la radicalidad de los primeros tiempos, pero no fue solo una reformadora de monjas, también trabajó con los frailes franciscanos, impulsando entre ellos un regreso a la pobreza y la sencillez originales. Colaboró con hombres santos de su tiempo, como San Vicente Ferrer, aquel predicador apasionado que recorría Europa llamando a la conversión, y su influencia fue mucho más allá de los muros de los conventos, tocando la vida de laicos, sacerdotes, obispos y gobernantes que reconocían en ella una autoridad espiritual que no venía de ningún título ni de ningún poder terrenal, sino de algo mucho más profundo.
Pero la vida de Coletta no fue solo una sucesión de fundaciones y reformas, fue también una vida marcada por experiencias místicas de una intensidad extraordinaria. Se cuenta que entraba en éxtasis durante la oración, que su rostro se transfiguraba, que a veces permanecía horas en un estado de contemplación tan profundo que nada ni nadie podía sacarla de él. Se dice que tenía el don de ver en las almas, de conocer los pensamientos secretos de quienes se acercaban a ella, de anticipar acontecimientos futuros. Y se dice también que vivía la pasión de Cristo de un modo tan intenso que cada viernes sufría en su propio cuerpo los dolores que Jesús había padecido en la cruz. Sus compañeras la encontraban postrada, con el rostro bañado en lágrimas, temblando de un dolor que no tenía causa física visible, pero que era tan real como cualquier herida. Estas experiencias místicas no la alejaban del mundo, al contrario, la acercaban a él con una compasión más honda, porque quien ha tocado el sufrimiento divino no puede mirar el sufrimiento humano con indiferencia. Y Coletta no lo hacía. Se preocupaba por los pobres, por los enfermos, por los marginados, visitaba a los moribundos, consolaba a los afligidos, intercedía por los prisioneros. Era una mujer que vivía simultáneamente en dos mundos, el visible y el invisible, y que transitaba entre ambos con una naturalidad que dejaba perplejos a quienes la rodeaban. Hubo un aspecto de su vida que merece ser contado con especial delicadeza, porque revela la profundidad de su corazón. Coletta tenía una devoción particular por los niños que habían muerto sin recibir el bautismo. En aquella época, la creencia popular sostenía que esos pequeños no podían alcanzar la plenitud del cielo, y esa idea causaba un dolor inmenso a las madres que habían perdido a sus hijos antes de que pudieran ser bautizados. Coletta rezaba por esos niños con una ternura que conmovía a todos, y se cuenta que en más de una ocasión, a través de su oración ferviente, niños que parecían haber muerto volvieron a mostrar signos de vida el tiempo suficiente para recibir el sacramento. Milagro o no, lo que estos relatos nos dicen sobre Coletta es que su corazón no conocía límites cuando se trataba de amar. Los años pasaron y la reforma siguió creciendo. Pero el cuerpo de Coletta, sometido a décadas de ayunos severos, vigilias interminables y un ritmo de vida que habría agotado a cualquiera, comenzó a debilitarse. Ella, que nunca había cuidado su propia salud con el mismo celo con que cuidaba las almas de los demás, empezó a sentir el peso de los años y del sacrificio. Sus piernas la sostenían con dificultad. Sus manos, que habían escrito tantas cartas, que habían abierto tantas puertas, que habían sostenido tantos crucifijos en noches de oración, temblaban ahora con un temblor que no podía controlar. Pero su espíritu seguía siendo el mismo, firme, luminoso, inquebrantable. En sus últimos años, Coletta se estableció en el convento de Gante, en la actual Bélgica. Allí, rodeada de sus hermanas, de aquellas mujeres que habían dejado todo para seguir el camino que ella había trazado, vivió sus días finales con una serenidad que impresionaba a quienes la visitaban. No había amargura en ella, no había quejas, no había arrepentimiento, solo una gratitud inmensa por la vida que había vivido y una confianza absoluta en el Dios que la había guiado desde aquella infancia silenciosa en Corbie hasta aquel momento. Se cuenta que en los días previos a su partida, Coletta tuvo una última visión. Vio el cielo abierto, vio a los santos que habían sido sus compañeros invisibles durante toda su vida y supo que su hora había llegado. Llamó a sus hermanas, les habló con palabras de ternura y de firmeza, les pidió que no abandonaran nunca la regla, que no se dejaran seducir por las comodidades del mundo, que mantuvieran viva la llama que ella había encendido con tanto esfuerzo. Y luego, en la quietud de una tarde de marzo del año 1447, Coletta cerró los ojos por última vez. Tenía 66 años. Había vivido una vida que había transformado el mapa espiritual de Europa. Había reformado una orden religiosa entera. Había fundado conventos que perdurarían durante siglos. Había devuelto a miles de mujeres la posibilidad de vivir una vida consagrada en su forma más pura y radical. Y lo había hecho sin ejércitos, sin dinero, sin poder político. Solo con su fe, su voluntad y el amor inagotable que la habitaba. Después de su partida, la fama de santidad de Coletta se extendió rápidamente. Los fieles acudían a su tumba en busca de consuelo y de milagros. Las comunidades que ella había fundado siguieron creciendo y multiplicándose. La Reforma Coletina, como se la llamó, se convirtió en uno de los movimientos más importantes de renovación religiosa en la historia de la Iglesia. Y siglos después,
En 1807, el Papa Pío VII la declaró oficialmente santa, reconociendo lo que el pueblo cristiano ya sabía desde hacía mucho tiempo, que aquella mujer de Corbie había vivido una vida de santidad extraordinaria. Pero más allá de los títulos y las declaraciones oficiales, lo que realmente importa de Coletta es su ejemplo, porque su vida nos dice algo que sigue siendo profundamente actual. Nos dice que no hace falta ser poderoso para cambiar el mundo, que no hace falta tener riquezas, ni influencia, ni un nombre ilustre, que basta con tener claridad interior, valentía para seguir lo que el corazón reconoce como verdadero y la perseverancia para no rendirse cuando todo parece ir en contra. Coletta fue una mujer que supo escuchar en el silencio, que tuvo el coraje de encerrarse para encontrarse, y que luego tuvo el coraje aún mayor de salir y enfrentar un mundo que no la esperaba, que no la quería, que no la entendía, y lo transformó, no con gritos, no con imposiciones, sino con la fuerza callada de una vida coherente, de un amor que no pedía nada a cambio, de una fe que no se negociaba. Duerme profundo esta noche, y si algo de esta historia se queda contigo, que sea eso, que la verdadera fuerza no es la que se impone desde fuera, sino la que nace desde dentro, que el silencio no es vacío, sino semilla, y que incluso en los tiempos más oscuros, una sola persona con el corazón encendido puede iluminar el camino para miles. Las clarisas coletinas, como se conoce a las religiosas que siguen la reforma de Coletta, existen todavía hoy. En monasterios repartidos por Europa, América y otras partes del mundo, mujeres siguen viviendo según la regla que Coletta rescató del olvido. Siguen levantándose antes del amanecer para rezar, siguen vistiendo hábitos sencillos, siguen viviendo en pobreza voluntaria, siguen eligiendo el silencio en un mundo que grita sin parar. Y cada vez que una de esas mujeres se arrodilla en la penumbra de su capilla para orar en la madrugada, algo de Coletta sigue vivo, algo de aquella niña callada de Corbie, de aquella joven encerrada en su celda de piedra, de aquella reformadora incansable que cruzó Francia a pie para devolverle a la iglesia algo que se estaba perdiendo. Hay una imagen que me gusta especialmente de Coletta, y con ella quiero ir cerrando esta historia. Es la imagen de una mujer caminando sola por un sendero de tierra, en medio de un campo francés, bajo un cielo gris de invierno. Lleva un hábito remendado, unas sandalias gastadas y en las manos un crucifijo de madera que aprieta contra el pecho. No tiene nada más, no necesita nada más, porque todo lo que necesita lo lleva dentro. Y camina hacia el próximo convento, hacia la próxima comunidad que necesita ser renovada, hacia la próxima puerta que probablemente le cerrarán en la cara, pero camina, con paso firme, con la mirada puesta en algo que solo ella puede ver, con una sonrisa apenas perceptible en los labios, como quien conoce un secreto que el mundo todavía no ha descubierto. Esa es Coletta, esa es la mujer cuya historia has escuchado esta noche. Y si algo de su espíritu te ha tocado, guárdalo. Guárdalo como se guarda una brasa bajo la ceniza, para que siga dando calor cuando el frío apriete. La fiesta de Santa Coletta se celebra cada año el 6 de marzo, y cada año, en monasterios de todo el mundo, las clarisas coletinas recuerdan a su madre reformadora con gratitud y con el compromiso renovado de seguir su ejemplo. Pero tú no necesitas esperar a ninguna fecha especial para recordarla. Puedes recordarla esta noche, mientras el sueño te va envolviendo. Puedes llevar su imagen contigo al descanso, como una compañera silenciosa que vela desde el otro lado del tiempo, porque los santos no son figuras lejanas ni personajes de museo. Son personas reales que vivieron, que sufrieron, que amaron, que dudaron, que se levantaron cada vez que cayeron. Y su historia no termina cuando ellos parten. Su historia continúa en cada corazón que los escucha, en cada vida que los recuerda, en cada noche como esta en la que alguien, en algún lugar del mundo, se detiene a pensar en ellos antes de cerrar los ojos. Y ahora, antes de que el sueño te lleve del todo, quiero ofrecerte una oración inspirada en la vida de Santa Coletta. No es una oración formal ni solemne, es una oración sencilla como ella habría querido, como un susurro entre el alma y el cielo. Señor, Dios de los que callan y de los que caminan, Dios de los que buscan en el silencio lo que el ruido del mundo no puede dar, te doy gracias esta noche por la vida de tu sierva Coletta, gracias por su valentía callada, por su fe inquebrantable, por su amor sin condiciones.
Gracias por haberle dado la fuerza de encerrarse para encontrarte y la fuerza aún mayor de salir para servir a los demás. Te pido, Señor, que algo de su espíritu me acompañe esta noche, que en el silencio de mi descanso yo también pueda escuchar tu voz, que en la oscuridad de mis dudas yo también pueda encontrar tu luz, que en los momentos en que el camino se haga difícil, yo también pueda recordar que tú caminas conmigo, como caminaste con Coleta por los senderos de Francia, sosteniéndola cuando el mundo le daba la espalda, levantándola cuando las fuerzas le faltaban, amándola con ese amor paciente y eterno que todo lo transforma. Bendice mi descanso, Señor. Bendice a quienes amo. Bendice a quienes sufren esta noche en algún rincón del mundo. Y que al despertar mañana yo tenga un poco más de la valentía de Coleta, un poco más de su fe, un poco más de su capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Duerme profundo. Que Santa Coleta de Corbie, aquella niña callada que cambió el mundo desde el silencio, cuide tu sueño esta noche. Gracias por haber estado aquí, escuchando. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Si esta historia te ha hecho bien, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte para que sigamos encontrándonos en estas noches de historias y de fe. Hay muchas más vidas de santos esperando ser contadas, y cada una tiene algo especial para ti. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.